Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Es un privilegio estar aquí otra vez con vosotros y a veces pues uno no es consciente del valor que implica estar aquí, de tener la oportunidad de congregarnos, de centrarnos en dirigirnos a nuestro Dios creador que nos ha dado la vida, que nos ha salvado, y hacerlo en comunidad, libremente, sin que nadie nos lo diga, sin que nadie nos lo impida, ¿no? Y más en un momento donde cada vez menos se entiende o se sabe que muchos cristianos nos reunimos para adorar al único Dios vivo y verdadero. ¿Y por qué digo esto? Hace unas 3 semanas, ahora al llegar lo hablaba con Paco, el Señor me dio la oportunidad de viajar a Valencia. Fruto de las inundaciones, como sabéis, hubieron los primeros días de un caos social donde no se podía acceder a los pueblos que habían sido inundados. Y mi hermano gemelo me dice: Efra, me voy para Valencia con la furgoneta cargada. ¿Te viene? Bueno, él no me lo propuso, tal como él lo dijo, dije: me apunto, voy contigo. Y dejamos todos nuestros quehaceres, a nuestros 4 hijos, cada uno con nuestras mujeres, y nos fuimos los 2 con la furgoneta para Valencia, llena de alimentos y de materiales necesarios. Y mientras íbamos hacia Valencia, era el domingo por la noche, nos llegaban noticias de que la alerta roja estaba activada en toda la zona a la que nos dirigíamos y que había riesgo de nuevas inundaciones. Y uno ya iba viendo el drama y la catástrofe que allí estaba o había acontecido, ¿no? Sabíamos que había gente que no les había llegado nada todavía y que estaban sufriendo falta de cosas básicas como el alimento, ¿no? Entre otras muchas. Pero hubo una noticia que, yendo hacia Valencia desde Barcelona, me impactó muchísimo. Y anunciaron que si nosotros íbamos el domingo hacia allí, la noticia era la siguiente: el Ayuntamiento de Valencia informa que el lunes va a iniciar la instalación de la iluminaria navideña. ¿Qué os parece la noticia? Esto es cierto, ¿eh? Íbamos en el coche y la noticia de última hora que, a pesar de lo que ha acontecido, todavía gente que no les estaba llegando ayuda ni nada, estaba todo bloqueado. El Ayuntamiento de Valencia anuncia que inician el lunes la instalación de las luces de Navidad de la ciudad. Yo con mi hermano, cargados de la furgoneta, diciendo: ¡qué paradoja! ¿Qué está pasando? Comentaba a algunos hermanos que una vez llegados a la ciudad tú ibas cargado de ayuda humanitaria y te veías paralizado porque la gente de Valencia, a 5 minutos de los primeros metros de la catástrofe, hacían vida normal. La gente está perdiendo la humanidad. Aunque veamos gente que iba a ayudar, vemos el volumen de gente que había alrededor haciendo vida normal, corriendo por las plazas de Valencia, los niños en las plazas jugando, cuando a 5 minutos había una catástrofe humanitaria. Qué falta de empatía, ¿verdad? Esta semana, si Dios quiere, se va a encender una luz en la Plaza Sant Jaume. Sabéis que la Plaza Sant Jaume es la plaza donde cada año se genera una gran controversia, un gran debate sobre qué se va a poner en Navidad. Sabéis que durante muchos años se iba poniendo el pesebre.
pero que en los últimos años se ha dejado de poner el pesebre por un tema religioso y ha habido diferentes ideas artísticas para decorar en estas fechas la plaza. ¿Sabéis qué se ha decidido poner este año? ¿Alguien lo sabe? Si lo sabes, levanta tu mano. No lo sabéis. Pues no es un pesebre. Este año no se va a volver a poner un pesebre por no ofender a otras religiones. Por lo tanto, esa oportunidad de dar luz, de dar testimonio en una plaza importante, que es la Plaza Sant Jaume, entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, no se va a poner un pesebre. ¿Sabéis lo que se va a poner? Se va a colocar un astro. Un astro que cuesta 145.000 euros y que se han puesto de acuerdo por primera vez el Ayuntamiento y la Generalitat para compartir este gasto y se podrá visitar a partir del 24 de noviembre. Será una luz que iluminará cada tarde con un espectáculo de luz y de sonido. ¿Qué os parece la nueva Navidad? Un astro. Se están peleando porque parece ser que se parece mucho al astro que han colocado en la Sagrada Familia de la Virgen María y como que lo han copiado. Entonces, claro, ahí hay un debate sobre el significado y esa nueva obra de arte en medio de la plaza. La gente está perdiendo de vista el verdadero significado de la Navidad. Ahora yo os pregunto, sabiendo que van a colocar un astro, una estrella gigante de proporciones muy grandes, ¿qué os viene a la mente? Tú como cristiano dices, bueno, no ponen un pesebre, han puesto un astro. ¿Qué os viene a la mente? Una estrella, ¿vale? Es lo que es. Pero ¿qué os viene? ¿Qué pensáis que puede significar esa estrella? ¿Una? La estrella que, bueno, claro, si quitan el pesebre por una estrella, la estrella que guió a los magos podría ser, ¿sí? ¿Astrología? La astrología. ¿No? ¿Qué creéis que pueden pensar los que han puesto la estrella, ¿no? Que han diseñado esa estrella y la quieren poner? Por los que se han ido. Os leo lo que han dicho que es. La estrella se llama Origen, en alusión al nacimiento del universo. Los autores han comentado que simboliza la armonía y la perfección presentes en la naturaleza y el universo. Remite al Big Bang y homenajea a la gastronomía cósmica, geometría cósmica y los ciclos naturales. Nada que ver con la historia de la Navidad. Distorsionado, manipulado. Correcto. Y entonces, con todo esto, uno reflexionaba estas semanas pensando acerca de, como iglesia, ¿no? Todos los domingos nos reunimos en los lugares donde trabajamos, vivimos, damos testimonio. Y al cristiano nos queda otra cosa que relatar, que constantemente proclamar el verdadero significado de la Navidad, porque ya se encargará el diablo, Satanás, de distorsionar y hacer que la gente ignore y desconozca el verdadero significado de la Navidad. Y se acercan fechas en las que nos va a corresponder renovar, sacar del armario los argumentos, pero no los argumentos, la historia, la verdad que Dios nos ha revelado. Me gustaría invitaros a que me acompañéis al Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 14 al 18. Esta estrella me ha hecho pensar, ¿no?
dicen los entendidos que el motivo por el que se iluminan las calles en Navidad o las ciudades invierten cada vez más dinero en iluminar las calles es porque se ha descubierto o se reconoce que eso lleva a la gente a otro estado de ánimo e incluso le impulsa a comprar. Por eso es tan importante que en las calles comerciales la iluminación se ponga, que aunque haya una catástrofe, lo primero es poner las luces en vez de enviar la maquinaria a sacar fango. Lo importante es poner luces para que los que quedan vivos o los que quedan puedan seguir disfrutando del consumo y de ese estado nuevo de ánimo que proporcionan las luces. Esta semana en muchas ciudades ha sido la encesa de llums, ¿verdad? Cada vez las ponemos antes. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 14 al 18. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Su gloria en griego, esta palabra es su, lo puedo decir literalmente, esplendor. La palabra en griego aquí es esplendor, una estrella que da esplendor. Si hay algo que las caracteriza es que desde la distancia brillan y nos muestran su esplendor. Esta es la palabra. Y vimos su gloria, su esplendor. Esplendor como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, el Bautista, dio testimonio de él y clamó diciendo: Este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues desde su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, y Él le ha dado a conocer. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Fijaos, el texto que esta mañana me gustaría compartir con vosotros es un texto que podríamos decir que es la esencia, es la naturaleza viva, real, del verdadero significado de la Navidad. Y es que Dios, ese astro inigualable, se hace hombre, se encarna en la persona de Jesús y viene a la tierra a morar entre nosotros. Si eso no hubiese acontecido, la Navidad no tendría razón de ser. La esperanza no existiría. Vamos a desgranar brevemente en esta mañana este texto, si os parece bien. Fijaos, dice: el Verbo se hizo carne. Agua ahí, perdón, es que nunca bebo agua, pero hoy que no la... El Verbo se hizo carne. Y quizá los evangélicos con los años nos hemos acostumbrado a esta expresión. Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias, David. Pero cuando uno para a pensar, uno se da cuenta de que no somos capaces de llegar a comprender la dimensión de esta expresión. Un filósofo, yo no soy partidario de utilizar referencias filosóficas ni nada, pero un filósofo en su día dijo que si pudiésemos definir a Dios, ya Dios no sería Dios, ¿no? Cuesta entender que ese ser indescriptible pueda transformarse en una persona, pero así fue. Dios quiso venir a la tierra y hacerse como uno de nosotros. Fijaos el rey de España, lo que le supuso querer acercarse a la gente, cómo lo trataron, ¿no?
nada que ver con nuestro Dios, que es humano, ¿no? Que fue rechazado entre los hombres. Pero si hay algo que me llama la atención de este texto es la expresión, dice, y habitó entre nosotros. Habitar para nuestro lenguaje español se entendería como que tú puedes habitar yo vivo en Sant Boi, habito en Sant Boi, en Argentona, en Mataró, Granollers. Es el lugar donde tú vives, ¿no? Pero esta palabra en griego, es muy interesante porque hace referencia al tabernáculo. ¿Os acordáis del tabernáculo en el Antiguo Testamento? Dice que Jesús habitó, el verbo habitó entre nosotros. Claro, cuando uno empieza a analizar y a estudiar esta expresión, empieza a darse cuenta de la dimensión de lo que eso implicó. Y cuando buscamos referencias en el Antiguo Testamento acerca de cuando Dios habitaba entre su pueblo, ¿qué os viene a la mente? A ver, decirme escenas del Antiguo Testamento donde Dios habitó entre su pueblo. ¿Qué aconteció? Una primera que podemos encontrar, ¿cuál sería? Antes, en el Antiguo Testamento, podemos ver cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿cómo se presenció Dios entre ellos? ¿En una nube? Ese es el encuentro con Moisés. Pero una forma sobrenatural en que Dios se presentó fue hacia el pueblo, me refiero, con una nube de día y fuego de noche. Era un evento alucinante. Pero sabemos que cuando pasaron 3 meses de que el pueblo de Israel, los judíos, habían salido de Egipto, cuando Dios dice, voy a descender al monte Sinaí, es impactante porque cuando Dios quiso bajar, dijo que nadie se acerque al monte, porque cualquiera que toque el monte será exterminado. No podían ni los animales acercarse a la presencia de Dios. Solo Moisés tuvo la autorización de adentrarse en aquella nube para tener un encuentro con Dios. El único que pudo acercarse a la gloria de Dios era Moisés. Y no en la totalidad, porque vemos que posteriormente en Éxodo vemos cómo Moisés cuando vuelve a subir le ruega a Dios que le deje ver su gloria y Dios le dice, mira, no vas a verme el rostro. Como mucho te vas a poner en la hendidura de esta peña, yo pondré mi mano sobre ti, pasaré y cuando haya pasado entonces verás mi espalda. La gloria de Dios era algo que visualmente podríamos decir que generaba un temor inexplicable. La gente tenía pánico a que Dios se manifestase por las consecuencias que ponían. De ahí que todos acababan reverenciándose y tumbados al suelo, porque la presencia de Dios, la gloria de Dios, uno no era digno de estar cerca de ella. Claro, cuando este texto dice que el Señor Jesús vieron su gloria y habitó entre nosotros, ¿os dais cuenta de lo que estaba pasando allí? No estaba muriendo la gente porque Jesús vino, todo lo contrario. Fijaos cómo dice el texto, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Hemos dicho que en el Antiguo Testamento ver la gloria de Dios era algo prácticamente imposible. La condición del ser humano ante la santidad de Dios hacía que eso fuésemos como, ¿sabéis? Perdonadme la expresión, quizás cuando una mosca se acerca a aquel aparatito que pones, lo fulmina. La gloria de Dios es tan grande que podríamos compararla como el sol y nosotros. Nosotros, aunque dependemos y la vida depende del sol,
no podemos acercarnos al sol porque nos quemaríamos ante su poder, ante su potencia. La santidad de Dios, la gloria de Dios es tan inhabitable para nosotros que moriríamos solo con acercarnos. Pero en Cristo vemos cómo esa gloria se acerca y habita entre nosotros. La palabra gloria la utilizamos mucho. Creo que hoy en el tiempo de alabanza, ¿sabéis cuántas veces la habéis dicho? Casi diría que todos los que habéis participado, todas, habéis hecho en algún momento referencia a gloria, glorificar, recibe la gloria, queremos que sea... Hemos diferentes formas, hemos utilizado la expresión, pero ¿sabemos lo que significa? Pues es una expresión muy compleja, hasta el punto que la Biblia no tiene una palabra como tal para definirla. Porque la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, utiliza diferentes expresiones. Yo he utilizado hoy una de ellas, que es la que sale en el texto, que es doxa, que es esplendor. Pero el griego y el hebreo utilizan diferentes palabras para referir. Y es que es muy difícil definir la gloria de Dios. Es tan inmensa, tiene tantas facetas que no podemos resumirla en un simple término. Pero sí que quiero en esta mañana hacer referencia a las dos manifestaciones de la gloria de Dios en Jesús, en el Hijo de Dios. Y dice que la gloria del unigénito del Padre, fijaos, ¿en qué se caracterizaba esta gloria? Lleno de gracia y de verdad. Y esto es fascinante. Y esto es fascinante porque lo que tendría que haber pasado por lógica es que cuando Jesús viniese a la tierra, casi la tierra debería haber desaparecido por su presencia, indignos de recibirle. Pero no fue así. Fue tal la gracia de Dios hacia la humanidad que lo que hizo fue humillarse Dios mismo. Ceder, por decirlo de alguna manera, ante nosotros y hacerse hasta el punto un niño. Ese Dios creador del cielo y de la tierra que Juan empieza su propio evangelio en el versículo 1, en el principio existía el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Ese Verbo, en el versículo 14 dice, ese Verbo se hizo carne. La palabra, Dios con su poder creador se humana. Ese mismo Dios llega al punto de adentrarse en el vientre de una mujer, crecer. Y perdonadme a lo mejor la idea, pero muchas veces hemos divinizado, paradoja, la figura humana de Jesús. Pero si tú y yo hoy estásemos con Jesús paseando por Galilea, por Samaria cuando entró, y lo tuviésemos al lado, no había nada diferente entre tú y yo a Jesús. Él no caminaba ni levitaba a medio metro del suelo, ni iba con una aureola tipo santo, ni brillaba, su piel era de un color que nadie tenía, no. Es más, dice Isaías, ¿no?, que tenía un semblante más bien que pasaba desapercibido, no feo, pero no se caracterizó por ser un hombre guapo y atractivo. Pero es que cuando nació él tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a callarse delante de sus padres. El Dios creador se humilla hasta el punto de pasar por todos los procesos que tú y yo hemos tenido que pasar en la vida. No le hacía falta, pero lo hizo por amor a nosotros, para cumplir la misión que él tenía.
La gloria de Dios se manifestó de múltiples maneras. Se manifestó en el Antiguo Testamento, lo vemos en el pueblo de Israel en varias ocasiones, con Moisés, como se nos decía en la zarza ardiendo. Con el pueblo, con la nube de fuego, la nube y el fuego. Después a Moisés otra vez, pasando por detrás, mostrándole la espalda, pero aparece más veces en otros lugares de la Biblia la gloria de Dios manifestada. A los ángeles, en el día del nacimiento, también se les manifestó la gloria de Dios. En Ezequiel. Y uno se pregunta, ¿hoy en día también podemos ver la gloria de Dios? Jesús es la gloria de Dios y el hombre también es gloria de Dios. Nosotros mismos, Dios ha querido que a través de nosotros se manifieste su gloria al mundo. Mateo capítulo 5, versículo 16. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios ha querido también utilizar a sus hijos para que le glorifiquemos. La gloria de Dios se manifestó a través de Jesús en este texto en que estaba lleno de gracia y de verdad. Y esto me impacta porque, claro, si lees el Antiguo Testamento, la sensación es de que si la gloria de Dios se aproximaba, uno debía esconderse. Pero en Cristo es al revés. Dios manifiesta su gracia al ser humano. Hay una ilustración muy gráfica que se puede ver en la mujer samaritana, por ejemplo. Jesús, siendo el Dios creador del universo, él al ver a aquella mujer en el pozo podría haberle juzgado por su condición, pero no lo hizo. Primero le habló de su gracia y de su misericordia y luego de su condición. Pero es un acto que vemos constantemente en la vida de Jesús, como él no vino a juzgar con una actitud de castigo, sino vino a salvar. Lleno de gracia. Vivimos en un mundo donde siempre intentamos señalar al culpable. Con toda la catástrofe, ¿cuál ha sido la guerra desde el minuto 1? ¿Quién era el culpable? ¿Quién iba a sufrir el castigo de lo que había pasado? Pero Dios envió a su Hijo para transmitir a través de su gloria, su gracia y su verdad. Nosotros podemos tener opiniones acerca de las cosas, siempre, incluso creer que tenemos la verdad en ciertas cosas. Yo siempre digo que en las relaciones de pareja, de matrimonio, uno siempre cree tener la verdad, ¿verdad? Uno siempre tiene la razón y entonces acaba complicándose la discusión. Pero yo tengo una tesis personal últimamente, después de 12 años de casado, y es que mi mujer todavía no la ha convencido, pero en ello estoy, y es que yo me puedo haber equivocado en el 90% del problema, ¿no? Yo tengo el 90% de la culpa, ¿sí? Hace un momento hacía referencia el anciano al tema de nuestra imperfección, las vasijas de barro, ¿no? Y es que aunque yo tenga el 90% de la culpa, a veces ese 10% restante que tiene la otra parte es porque o no ha sabido decírtelo bien, o quizá hay algo que ha pasado en el pasado que ha hecho que al final tú hayas tropezado tú, ¿no? En el error, pero no tiene solo el 100% la culpa a alguien, no solo alguien tiene el 100% de la verdad en el problema, en cualquier problema que se os ocurra, ¿eh? Siempre hay una parte de otra parte. En cambio, Jesús era la verdad. Todo lo que Jesús decía, no había opción a alternativas u a opiniones. Él
vino a traernos la verdad absoluta. Incluso desarrollándose, que tuvo que madurar desde niño a adulto, no se equivocó. Fue revelando poco a poco su conocimiento, su poder, su autoridad, su divinidad. Pero no se equivocó. Nunca manipuló ni erró en todo lo que Él nos transmitió cuando vino a la tierra. Dice Juan, versículo 15, dio testimonio de Él y clamó diciendo, referencia a Jesús, al Verbo encarnado, era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Esta expresión es simple de descubrir, porque sabemos que Juan el Bautista era primo de Jesús, y que primo familiar, ¿no? Y que Elizabeth, su madre, quedó embarazada de Juan, por lo tanto Juan era el primo mayor, o sea, Jesús nació, se dice que 6 meses después de Juan el Bautista. Pero claro, Juan el Bautista decía, aunque yo soy primero, él está por delante de mí. Haciendo alusión ¿a qué? A que Jesús, aunque humanamente nació después que Juan, en su naturaleza, en su esencia, es que era Dios antes de la creación del mundo. Juan tenía muy claro que no era el primo mayor, sino que el que tenía como primo, ese era mayor, que el Jesús era el creador del cielo y de la tierra. Dice versículo 16, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Este es otro texto magnífico acerca de la divinidad. ¿Cómo puede ser que ese Dios todopoderoso, indescriptible, se persone? Pero dice Juan que toda la plenitud en Colosenses habita en Jesús. Toda la plenitud de la deidad. Eso es lo que celebramos estos días, no la luz de una estrella de música y sonido. No una estrella de la Virgen María que tiene más puntas que la de la Plaza Sant Jaume. Celebramos, recordamos que ese Dios todopoderoso, en la persona de Jesús, toda su plenitud se humanó y habitó entre nosotros. Y dice, y todos, gracias a eso, gracias a ese acto de amor de Dios, hemos recibido gracia sobre gracia. Y es que nosotros, ante la presencia del Señor, solo merecíamos constantes castigos. Caemos y caemos y caemos y somos imperfectos para llevar a cabo lo que Dios nos pide. Y Jesús a lo mejor nos podría perdonar en el primer momento, ¿no? Pero al final es tan grande la gracia de Dios que hemos recibido su perdón y su gracia constantemente. Y podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. No por nuestros méritos, sino por la gracia que Dios ha tenido con nosotros. La ley fue dada por medio de Moisés y la gracia y la verdad, vuelve a utilizar los términos, fueron hechas realidad. Fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. La luz que vino a este mundo a darnos vida. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios. La versión de las Américas traduce este texto como se acerca más al original, que es que hace referencia a Jesús como el unigénito Dios. Aquí no aparece el Hijo de Dios, sino el unigénito Dios. Anulando todo tipo de dudas acerca de si Jesús era Dios mismo o no lo era. Juan afirma que era el unigénito, el único Dios vivo y verdadero, que estaba en el seno del Padre
y es el que le ha dado a conocer. Claro, nosotros quizá con nuestra mente finita intentamos entender lo que este texto puede decir acerca de quién era Jesús, ¿no? Cuanto más entendemos la gloria de Dios, qué es, cómo es, qué implica, más podemos entender qué implica que Dios haya venido y se haya personificado en la tierra y haya habitado entre nosotros. Porque cuando Jesús vino, Él era la luz que alumbraba en medio de las tinieblas. A mí siempre me gusta poner una ilustración, que es que cuando uno no tiene luz, ve poco y normalmente todo se complica, ¿verdad? Pero a medida que vamos arrojando luz en las situaciones, pues se facilita la vida. Y cuando uno se aleja de la luz, se acuerda de lo que era la luz. Pero cuando la tenemos a veces no lo valoramos. Jesús era la luz del mundo. ¿Sabéis que hubo un evento, una escena al final de la vida de Jesús en que todo se oscureció? ¿Sabéis cuál fue? Cuando murió. ¿En qué momento? Se produjo un eclipse. Exacto. Cuando Jesús está en la cruz, antes de morir, se produjo un eclipse solar. Dice, es un relato que sale además en los 3 evangelios sinópticos. Es un detalle que nos sale en los 3 evangelios. Se hizo oscuro el día. Aquel que era la luz vivió un momento de verdaderas tinieblas. Aquel que era el esplendor se quedó a oscuras. Y esto nos habla de una verdad espiritual abrumadora. Y es que Jesús, en el momento en el que está en la cruz, por un momento se apagó. Por un momento esa gloria de Dios se vio opacada por causa del pecado. Jesús tuvo que cargar el castigo que tú y yo merecíamos hasta el punto de quedarse a oscuras. Hasta el punto de tener que perder su vida por causa de nuestro pecado. Si Él no hubiese aceptado el cargar el pecado que tú y yo merecemos recibir como castigo, tú y yo hoy no podríamos estar aquí en la presencia del Señor. Tú y yo deberíamos estar escondidos, clamando a Dios que nos perdonase, sin opción a ser salvados. Pero Jesús, Dios mismo, quiso darnos la salida, enviando a Jesús, habitando entre nosotros, encarnándose, sufriendo el castigo que tú y yo merecíamos y que nos impedía acercarnos. Dice Romanos que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo en nuestra condición no podríamos acercarnos a la gloria de Dios. Pero Dios por su gracia y por medio de su verdad nos ha revelado que podemos entrar a su presencia por medio de Cristo. No hay ningún mérito en ti y en mí que nos permita hoy cantar, dirigirnos a Él. Deberíamos escondernos si no fuese porque Cristo murió en la cruz. Llegó a oscurecerse por completo para que tú y yo hoy tengamos vida y podamos ser luz al mundo. En un mundo en el que la luz que más brilla es la LED. Pero es un momento en el que como cristianos nos corresponde que se oiga en alto, bien fuerte, que la luz que vino a salvar al mundo era Jesucristo. Y que la estrella que debe brillar
es la estrella que le indicó a los magos, a los sabios, dónde estaba el niño que había nacido. Emmanuel, Dios con nosotros. Pues que el Señor nos ayude, nos guíe en estas fechas a que la luz que transmitamos al mundo sea la luz verdadera, que utilicemos cualquier oportunidad para que el mundo vuelva a saber de quién vino y a qué vino el Salvador del mundo. Pues que el Señor nos bendiga.